16, versículo 17 al versículo 20. Estamos casi saliendo de la carta a los romanos, ya nos encontramos en esos últimos versículos, nos faltan todavía algunos versículos del capítulo 16 para completar lo que ha sido la exposición de toda la carta a los romanos. Nos encontramos ahí entonces, capítulo 16, esta mañana, versículos 17 al 20. Imagina que usted tiene en su casa un sistema de seguridad, el más avanzado que existe, el de última generación que ha salido. Tiene cámaras, cerraduras de alta tecnología y alarmas muy sensibles. Pero aunque usted tiene ese sistema de seguridad, un día usted deja la puerta abierta de su casa, de par en par, para que alguien entre a robar. Suena absurdo hacer eso. Suena absurdo porque nadie haría cosa semejante, aún no teniendo un sistema de seguridad. ¿Qué hacemos por las noches cuando vamos a dormir? Nadie deja las puertas abiertas de par en par. No, ¿verdad? ¿O sí? Solo yo tengo poca fe. No es poca fe, ¿verdad? Es actuar con sabiduría y actuar con la inteligencia que el Señor nos ha dado. Bueno, aunque nosotros no haríamos eso de dejar las puertas abiertas de nuestra casa teniendo un sistema de seguridad o no, trágicamente muchas iglesias cuidan sus instalaciones, cuidan sus edificios, cuidan sus bienes, cuidan sus presupuestos económicos, tienen cuidado a veces de sus programas de actividades, pero dejan la puerta doctrinal desprotegida. Deja la puerta de cuidado de la enseñanza abierta de par en par, permitiendo que sutilmente se destruya lo más valioso que Dios le ha dejado a la iglesia. ¿Y qué es lo más valioso que Dios le ha dejado a la iglesia y que tenemos que cuidarlo todos? Es el Evangelio. La pureza del Evangelio. Todos somos llamados a proteger, así como cuidamos nuestras casas y tenemos seguridad de dejar puertas cerradas, ventanas cerradas, portones cerrados cuando salimos o cuando dormimos. Pues de esa manera y mucho más que eso, tenemos que proteger la pureza del mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo, en estos 16 capítulos de la carta a los romanos, se dice que la carta a los romanos contiene los conceptos teológicos más profundos del Nuevo Testamento. Y en el último capítulo, el apóstol Pablo, aun cuando escribió conceptos teológicos profundos, en el capítulo 16, en los primeros 16 versículos, él ahí saluda a los hermanos cariñosamente, los saluda con afecto, con amor, saluda a sus colaboradores en la obra de Dios, colaboradores que estaban en la iglesia en Roma. En esos versículos de la carta de los Romanos, capítulo 16, versículo 1 al 16, que ya lo hemos visto, todo es calidez, todo es afecto, todo es cariño en esos versículos, pero de repente, justo antes de invocar su bendición final en la carta, el apóstol Pablo se detiene por un momento. Y después de los saludos, los besos y los abrazos de la carta, pasa a dar una advertencia dramática y necesaria también. En este contexto, el apóstol Pablo, que está siendo guiado por el Espíritu Santo, muestra algo en los versículos que vamos a ver, en los siguientes versículos 17 al 20, el apóstol Pablo muestra, hermanos, que una iglesia verdaderamente saludable doctrinalmente no solamente sabe a quién debe elogiar, no, una iglesia que es bíblica
No solamente sabe a quién debe felicitar o elogiar por su servicio en la obra del Señor, porque en los versículos 1 al 16, ¿qué ha hecho Pablo en el capítulo 16? Elogiar, felicitar a los hermanos y hermanas por su trabajo en la obra del Señor. Pero en una iglesia saludable nos muestra el apóstol Pablo que también sabe no solamente felicitar a los que trabajan arduamente en la obra del Señor, sino que también sabe de quién debe cuidarse. ¿Qué sabe una iglesia saludable? No solamente besos y abrazos, que eso tiene su momento. Felicitar a la iglesia cuando trabaja, felicitar a la iglesia cuando da generosamente para la obra del Señor, sino que una iglesia saludable sabe, no cierra los ojos, no es una iglesia totalmente, no es ingenua, abre bien los ojos y sabe de quién debe cuidarse. Pero no solamente sabe de quién debe cuidarse, sabe también de quién debe alejarse, de quién debe apartarse. Así que el título entonces de este sermón es ¿Cómo cuidar la iglesia del engaño doctrinal? ¿Cómo cuidar la iglesia del engaño doctrinal? Y vamos a ver en Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20, vamos a examinar las tres instrucciones que nos da Cristo. Vamos a examinar las tres instrucciones que nos da Cristo para que nos mantengamos, ¿de qué manera? Para que nos mantengamos vigilantes ante los que atentan contra la sana doctrina. ¿Y cuáles son las tres instrucciones de Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20? ¿Cuáles son esas tres instrucciones que nos da Cristo aquí? La primera instrucción que nos da Cristo es, ¿cuál es? Identifiquemos a los causantes del error doctrinal. Eso está en el versículo 17, en la primera parte del versículo 17. Y la segunda instrucción que nos da Cristo es, ¿cuál es? La segunda, apartémonos ¿de quién? De los que promueven el error doctrinal. La tercera instrucción que nos da Cristo en este pasaje es, mantengámonos, ¿de qué manera? ¿Cómo? Protegidos del peligro del engaño doctrinal. Y esas son las tres instrucciones que Cristo nos da en Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20. Veamos entonces, comencemos con la primera instrucción. Identifiquemos a los causantes del error doctrinal. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Amén. Identifiquémoslos, señalémoslos, llamémoslos por su nombre. Romanos 16, 17 dice. ¿Qué dice el pasaje, hermanos? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en quién, en los que causan divisiones y qué más, y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hasta ahí. Y que vosotros habéis aprendido. Lo que vemos es que Pablo en este versículo no habla imponiendo una orden aquí. Al contrario, él hace aquí un llamado muy afectuoso. Dice, os ruego. Es un llamado afectuoso, cuidadoso, pero a la vez es un llamado que es urgente. Él dice, os ruego, hermanos. Y esta expresión tiene entonces un tono muy pastoral del apóstol Pablo. Y expresa, este ruego expresa un encargo. ¿Cuál es el encargo? Que os fijéis, hermanos, que os fijéis, dice Pablo, en los que causan, ¿qué? Divisiones y tropiezos. Aquí la palabra fijarse en el versículo 17 viene de la palabra telescopio o microscopio. Y en este versículo tiene la idea entonces, esa palabra fijaos o fijarse,
tiene la idea de observar atentamente. ¿Qué significa fijarse? Observar atentamente. Y también significa examinar cuidadosamente y continuamente. No a los que piensan diferente en opiniones que son secundarias o en opiniones que son terciarias. No. El texto nos dice, en el versículo 17, ¿de quién tenemos que fijarnos? Tenemos que detectar, señalar cuidadosamente, examinarlos, tenerlos entre ceja y ceja. Bien, a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Acá cuando dice los que causan divisiones, significa que no son errores accidentales, sino que son prácticas constantes de estos individuos. Hay personas dentro de las iglesias que a veces están ahí para causar divisiones. Obsérvelos, señálelos. Mira su conducta, mira su comportamiento, mira cómo procede. Fíjense, dice el apóstol Pablo, observen, sean cuidadosos. Y esto no es solo una responsabilidad pastoral. Como pastor yo tengo que vigilar a quienes dentro de la iglesia los veo que quieren causar divisiones. Tengo que tener, todo pastor, ¿verdad? Tiene que tenerlo. Pero la iglesia, en el pasaje también habla la iglesia. Fíjense todos, observen aquel que está arrastrando a los hermanos hacia así, poniéndolos en contra del liderazgo, poniendo en contra del pastor. Observen, escuchen. Una iglesia sana no solamente felicita, versículo 1 al 16, capítulo 16, sino que sabe ver, no es ciega. Observa cuidadosamente a estos individuos. Y la palabra tropiezos, ahí en el versículo 17, significa que causan o ponen trampas espirituales intencionalmente. Estas personas las ponen contra los hermanos, enseñándoles errores doctrinales, enseñándoles ideas raras. Estas personas son instrumentos en las manos de ¿quién? ¿De quién son instrumentos? ¿De Dios? Los que causan divisiones en la iglesia, ¿de qué son instrumentos? Ok, así es. Del diablo. Son instrumentos del diablo. Tenemos que tener cuidado con estas personas. Son emisarios de Satanás. ¿Dónde? Infiltrados dentro de la iglesia. El apóstol dice, fijaos, abran bien los ojos y cuídense de estas personas. El versículo dice que estas personas atacan con astucia la iglesia y empiezan a arrastrar a los hermanos tras de ellos. Usa muchas maneras, pero una de las cosas es a través de la enseñanza. Así que los que enseñan hay que ponerles el ojo encima. Porque la enseñanza es una manera de influenciar a las personas. ¿Ven o no? Es una manera fuerte, poderosa. Y hay que tener cuidado entonces con los que enseñan. Hay que estar pendientes. Y estas personas van a enseñar, van a arrastrar a las personas tras de ellos. Y sutilmente también van a introducir enseñanzas raras, extrañas, van a distorsionar la palabra del Señor. Porque el texto dice que estas personas atacan la doctrina, dice el versículo 17, que habéis aprendido. La doctrina, hermanos, es la enseñanza apostólica. Y esta enseñanza apostólica era transmitida a cada comunidad de creyentes para el bienestar espiritual de la comunidad. Y esta enseñanza apostólica, la iglesia cuando la recibía en esos momentos,
Cuando los apóstoles estaban vivos, esa enseñanza que recibían, la tenían que cuidar. ¿Qué tenían que hacer con la enseñanza? Cuidarla. Y tenían que transmitirla fielmente a los nuevos convertidos. Una forma de dañar la iglesia es atacar, ¿qué, hermano? La doctrina. La doctrina. La enseñanza. Así que entonces, nosotros de la misma manera que se instruye en este versículo, nosotros de la misma manera, tanto los que somos pastores como cada creyente, tenemos que estar vigilantes e identificar a los que distorsionan la santa palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado para saber, para identificar estas personas. Para poder identificarlas, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, porque si usted no conoce, cuando digo conocer la palabra de Dios, no es que si yo le pregunto, ¿qué es esto? ¿Usted imagina una Biblia? No. Cuando digo conocer es lo que contiene ella. Sí. Amén. Usted tiene que conocer lo que está escrito en la palabra del Señor, para que nadie le engañe, para que nadie lo arrastre al error. Y para conocer lo que la Biblia contiene, usted tiene que hacer algo cada día. ¿Qué tiene que hacer? Leer su Biblia. ¿Qué tiene que hacer? ¿La leyó esta semana? Bueno, solo uno la leyó. Muy bien, yo sé que la leen. No sé cuánto la leen a la semana, pero la han de leer. Bueno, necesitamos leer nuestra Biblia cada día, comenzando desde el libro de Génesis hasta llegar al Apocalipsis. Leer todos los días una porción de la palabra del Señor. No importa si eso me va a tomar un año leer toda la Biblia. No importa si me va a llevar 2 años leer toda la Biblia. Usted como creyente, ¿qué necesita hacer para que nadie le engañe? Conocer lo que dice la palabra del Señor. Leer desde Génesis a Apocalipsis. No importa si le toma 2 años. Y cuando llegue a Apocalipsis, 2 años después, ¿qué va a hacer? Vuelve a comenzar. No importa que le tome otros 2 años leer toda la Biblia, pero lea la palabra del Señor. Y también es necesario estudiar cuáles son las doctrinas fundamentales de la fe para protegerlas y enseñarlas fielmente. Aparte de leer la Biblia, necesito estudiar la palabra del Señor, llevar estudios bíblicos que me ayuden a ver de una forma sistemática lo que Dios nos ha dejado, o lo que Dios me ha dejado y le ha dejado a usted en la palabra del Señor. Hay 10 temas teológicos en la Biblia. Necesito llevar estudios o leer libros que me ayuden a comprender esas enseñanzas para que cuando venga alguien que quiera atacar la enseñanza, que quiera dividir la iglesia, yo poder defender la sana doctrina y proteger la iglesia y protegerme a mí de este tipo de personas que se infiltran en las iglesias para dañar la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, fijémonos en aquellos que quieren causar, ¿qué? Divisiones. Amén. Necesitamos conocer nuestra Biblia, leerla y conocer lo más que podamos de las doctrinas que están contenidas en ella, que alguien nos enseñe. Leyendo podemos aprender, leyendo buenos libros, también podemos aprender. Pero consideremos la segunda instrucción que nos da Cristo. Ya vimos la primera. La primera es, identifiquemos a los causantes del error doctrinal. Causan divisiones y tropiezos estas personas. ¿Y qué vamos a hacer una vez que las identificamos? Ya están identificadas. Ya sé quién es. Ya sé quiénes son. Entonces aquí viene la segunda instrucción que nos da Cristo. ¿Qué vamos a hacer en la segunda instrucción? Ya los identificamos. Ya sabemos quiénes son. Un ejemplo, ya sabemos. La segunda instrucción que nos da Cristo es: apartémonos. ¿Qué vamos a hacer? Apartémonos de los que promueven
El error doctrinal, ¿dónde dice eso? El mismo versículo 17. En la última parte del versículo 17. Así que entonces, la segunda orden apostólica en el versículo 17, hermanos, si los identificamos, ya sabemos quiénes son. Ahí están, de fulana, de fulana, de fulano, de fulano. El texto no nos dice, en el versículo 17, no nos dice que hay que debatir con esa persona, no nos dice que hay que convencer a esa persona, no nos dice que hay que pelear contra esas personas. Yo no me voy a poner a pelear con los que veo que tienen una actitud rara y extraña. ¿Sabe qué dice el texto? El texto lo dice. Apartados. ¿Qué vamos a hacer? Yo no me voy a poner a discutir ni a pelear. Me voy a apartar. Y si tengo que expulsar a esa persona, la voy a expulsar de la iglesia. Porque si está causando daños, porque yo voy a proteger como pastor el rebaño. ¿Amén? El rebaño. Es mi responsabilidad como pastor cuidar el rebaño de los falsos maestros, de los falsos predicadores, de los que causan divisiones, de los que causan tropiezos. Y yo lo voy a expulsar de la iglesia. Porque tengo que cuidar el rebaño. Son ustedes. Pero usted también tiene que tener la misma disposición que Cristo le da en este pasaje. Usted no dice que el pastor es bien duro, ¿verdad? Estoy cuidándole, estoy protegiéndole. El texto entonces no nos dice que debemos convencer a esa persona ni pelear con ella. El mandato es claro. ¿Qué dice el texto? Versículo 17, la parte final. Que os apartéis de ellos. Es decir, hermano, la palabra apartarse significa evitarlos, significa rechazarlos. ¿Qué significa? Rechazarlos. No cooperar con ellos en nada. No solo es identificar quiénes son los que causan divisiones y tropiezos, no es solo identificar a aquellos que están atentando contra la doctrina, sino que es separarse de su mala influencia. Hermanos, apártense. No es que somos buenos amigos, apártese. ¿Qué dice el Señor? No es que le conozco desde hace años. Dios dice, apártate. ¿Estás en peligro? No es. El Señor es claro. ¿Qué hay que hacer? Apártate de ellos. Hay que alejarnos de su mala influencia, alejarnos de la congregación para proteger la doctrina y para proteger a los hermanos más nuevos de la fe y para proteger a los hermanos inmaduros dentro de la iglesia. Hay que alejarnos de esas personas. Se debe cortar toda relación. ¿Qué se debe cortar? Cortar, hermanos. Todo tipo de relación con ese tipo de personas. O dice otra cosa el texto. No dice apartados de ellos. ¿Verdad que es claro? Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? No, es que es mi amiga, es que es mi amigo. Apártese. Sea obediente al Señor. La enseñanza apostólica, hermanos, es la regla de medir y para evaluar toda enseñanza y a todo el que enseña y a todo el que predica la Biblia. ¿Cuál es la regla de medir? ¿Con qué voy a medir lo que alguien enseña? Con lo que enseña la Biblia. Vamos a ver lo que dice esa persona, que dice la Biblia. Vamos a ver la conducta de esta persona, vamos a ver si es de acuerdo a la Biblia, sus actitudes, su proceder, todo. El modelo es la Biblia. Pero como usted no la conoce a veces, la Biblia, se deja llevar por la bonita personalidad del individuo, por lo bonito que habla. Y vamos a ver esto en el texto. Entonces, una vez que tenemos bien identificados a los enemigos de la iglesia y de la sana doctrina, a estos que atacan la iglesia causando que se divida, causando
tropiezo, la orden de Cristo es enfática. Hay que apartarnos de ellos, hay que cortar toda relación con estas personas antes que sea demasiado tarde. Se debe ser, hermanos, como en los aeropuertos. En los aeropuertos hay radares con pantallas que detectan cualquier objeto extraño en el espacio aéreo. Eso es en los aeropuertos, en todos los aeropuertos. Pues la doctrina es nuestro radar, hermanos. ¿Cuál es nuestro radar? La doctrina, o sea, la enseñanza bíblica. Es nuestro radar. Si alguien se nos acerca con una enseñanza que no se apega a la palabra de Dios, la alarma debe... ¿Qué debe hacer la alarma? Encenderse, activarse. Aléjese rápidamente de esa persona. No le brinde su amistad. ¿Qué no debe hacer usted? Porque es para su protección espiritual. No le brinde su amistad. No la reciba en su casa. Hasta en la casa reciben a veces personas que andan tratando de dividir la iglesia, causar tropiezo a la iglesia. Y hay hermanos que el texto dice: apártate, aléjate de esa persona, te está dañando y va a dañar la congregación a la que perteneces. El texto es claro. Dios nos quiere a esa persona lejos de nosotros y usted que permanezca lejos de ellos. No importa quién sea esa persona. Esta medida de protección es un mandato apostólico recurrente en muchos pasajes del Nuevo Testamento, porque es una protección para su vida espiritual y para la iglesia. En la segunda carta de Juan, en el versículo 9, segunda carta de Juan, versículo 9 al 11, dice, ¿qué nos dice ahí? Vamos a ver si lo tiene. ¿Cuál es la advertencia acá? También dice, cualquiera, ¿lo tiene? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. 10. Si alguno viene, mire, si alguno viene, porque estas personas vienen a nosotros, van a ir a usted. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué? Bienvenido, pase, siéntese, gusto verle. ¿Qué dice el texto? No lo recibáis en casa, ni le digáis bien tiempo sin verle. No le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué hace? Estás participando, dice el Señor, de las malas obras de esa persona. Que es destruir la fe, destruir tu vida espiritual, destruir la iglesia. Bueno, es lo que dice el texto. Y Dios es enfático por su bien, por mi bien. Hay que mantenerlos lejos de ese tipo de personas. Así que, hermanos, el discernimiento entonces no es opcional ni es solo para los pastores, es para toda la iglesia, es para usted también. Pero, ¿cómo debe evaluar lo que le dicen o lo que le enseñan o lo que usted a veces lee en algunos libros? ¿Cómo evaluarlo? Hágalo por medio de la doctrina apostólica que ha aprendido. Si la persona distorsiona la suficiencia de la palabra de Dios, si esa persona distorsiona el mensaje de la gracia y la fe, si esa persona distorsiona el mensaje de la Trinidad, si esa persona distorsiona la centralidad de Cristo o la santidad y otras doctrinas más, esa persona es una amenaza. Apártese. Eso significa no dejar que influencie su mente, no permitir que manipule sus emociones y le aparte de la verdad del Evangelio. Romanos capítulo 16, versículo 18 ahora. Expone las razones para apartarse de este tipo de personas. ¿Cuál es la razón? Romanos 16, versículo 18. ¿Cuál es la razón? Dice Pablo, por si no han entendido
que tienen que hacer. Les voy a explicar un poco más. Y claro, Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo en esta carta y en estos versículos. Y él dice, porque tales personas, estos que causan divisiones y tropiezos, porque tales personas, mire que, si no quieres entender, entonces con manzanitas y palitos te lo enseño. Porque tales personas no, ¿qué? No sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entiendes ahora? Dice Pablo, ¿por qué debes apartarte? No, es que es buena gente. No, es que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, miren, y con suaves palabras y lisonjas engañan ¿a quién? A los corazones de quién. ¿Quién? ¿Cómo le llama el texto? Ingenuos. Espero que no hay ingenuos esta mañana. Pablo explica aquí en este versículo 3 aspectos de la metodología de cómo proceden los que causan divisiones y tropiezos en la iglesia y distorsionan la palabra del Señor. El primer aspecto en este versículo 18 es su verdadera motivación. Dice, porque tales personas no sirven a Cristo. No importa cuán buenas personas parezcan. Estos predicadores, pastores, maestros de la Biblia, no importa. No son siervos de Cristo. ¿Entiende ustedes? No son siervos de Cristo. No están al servicio de Cristo. El versículo dice, sino de sus propios vientres. El vientre o estómago, como traducen otras Biblias, representa, aquí vientre, representa la avaricia, el egoísmo, la búsqueda de dinero, poder, fama o satisfacción personal de estos que causan divisiones y que distorsionan la palabra de Dios. Y se conecta esta idea con la misma que se lee en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 18 al 19. Observe lo que dice ahí, Filipenses, capítulo 3, versículo 18 al 19. Porque por ahí andan, y no son pocos, ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora, mire Pablo, cuidando la iglesia, cuidando a los hermanos. No digo cómo, llorando, que estos son, que hermanos, son enemigos de la cruz de Cristo. 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios de ellos es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto es que está hablando Pablo en Romanos también. En la carta a los Romanos, a estas personas no les interesa el bien espiritual suyo, entienda, entendamos. No les interesa su bienestar espiritual, no les interesa glorificar a Cristo, solo se preocupa por su bienestar personal, material. Son esclavos de sus apetitos carnales. Usted solamente es alguien más del cual se pueden servir. A ellos no le interesa su vida espiritual. Le interesa lo que usted tiene. Así que hay que apartarse de eso. Cuando las detectamos, rápido. Y el segundo aspecto de este tipo de personas, versículo 18, es su elocuencia seductora. Ya vimos su verdadera motivación en la primera parte del versículo 18. Ahora vamos a ver su elocuencia seductora, porque dice, y por medio de palabras suaves y lisonjas, los falsos maestros, los que causan divisiones, comúnmente son de personalidad agradable, caen bien,
vienen y usted queda dormida. ¿Verdad que sí? De repente dice usted, ya sé quién es así. Son de personalidad agradable, son muy amistosos, son muy buenos adulando las personas. Su manera de hablar la disfraza, dice el versículo, con palabras suaves, o sea, palabras amorosas, son bien amorosos, bien afectuosos. Son astutos. Son con palabras dulces al oído y lisonjas. Aquí quiere decir halagan con palabras bonitas, pero son falsas. Ellos nunca van a decir que están tratando de dañarle, confundirle, arrastrarle al error. No, ellos no van a llegar así. Se presentan con gran carisma, con discursos motivacionales, con palabras excelentes, bonitas y con un tono sumamente amable y agradable. Que nadie cree que esa persona es falsa, es hipócrita y perjudicial. Y así duermen y han dormido muchos. Y ahí anda un montón de gente detrás de ellos. Y el tercer aspecto de cómo proceden los que enseñan estas falsas doctrinas y que dividen la iglesia, ahí en el versículo 18 tienen un tercer aspecto, cómo proceden. Ya vimos su verdadera motivación. Acabamos de ver su elocuencia seductora. Ahora vamos a ver su principal objetivo. Ahí mismo en el versículo 18. Pablo nos da una radiografía espiritual de esta gente. Y dice en la última parte, engañan con palabras suaves, lo que hemos visto, sin lisonjas. Engañan, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A los corazones de los... A esos son los que engañan. ¿Cuántos ingenuos? No, yo espero que aquí no haya. ¿Amén? Ingenuos. Les hablan bonito y ahí van a dormir. En el aire se los llevan. La palabra engañan aquí comunica la idea que esa es su manera de ser todo el tiempo. Engañar. Son astutos. Buscan cierto tipo de personas. ¿A quién? El versículo lo dice al final del versículo 18. ¿A quién? A los ingenuos. Espero que a usted no le estén viendo la cara. ¿Amén? Nadie. Buscan a los ingenuos. Ingenuos se refiere a personas que tienen buenas intenciones, son personas a veces descuidadas y son bien confiadas. Esos son los ingenuos. Son bien confiados. Y lamentablemente los ingenuos carecen de raíces firmes en la fe, carecen de madurez espiritual y ellos caen en las trampas de estos individuos. Aquí no hay ingenuos, ¿verdad, hermanos? ¿No? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me gozo por ustedes, entonces. Estos hermanos, estas personas distorsionan la amistad, distorsionan todo, distorsionan la palabra del Señor, todo. Y son comparados con el veneno para ratas. Es duro, pero así son comparados este tipo de personas. ¿Con qué son comparados? Con el veneno para ratas. ¿Por qué? Le explico. El veneno para ratas se dice que es 99% comida buena y nutritiva. Y solo el 1% es un veneno potente. Ese es el veneno para ratas. 99% es comida buena y nutritiva. Pero el 1%
es veneno poderoso. Si el veneno para ratas fuera 100% veneno, ninguna rata lo tocaría ni se lo comería, ¿cierto o no? Se lo come. El peligro de las falsas enseñanzas es igual. Estas personas son iguales. Estas personas y sus enseñanzas son tan parecidas a la verdad que son tan atractivas, son tan agradables al oído lo que dicen, que la gente consume lo que estas personas dicen sin darse cuenta del veneno mortal que contienen esas falsas enseñanzas. Así que tenga mucho cuidado con las personas que parecen amables, pero que doctrinalmente son peligrosas. Recuerden lo siguiente: un poco de falsa doctrina puede corromper mucho la verdad bíblica. Una mínima desviación doctrinal puede afectarle a usted y puede afectar a muchos de la familia de la fe. Y esta advertencia del peligro, de las amenazas, de los que causan divisiones y atentan contra la sana doctrina, se parece a lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 9. ¿Qué dice ahí? Gálatas 5:9. ¿Qué dice? Un poco de levadura leuda o afecta o contamina toda la masa. Tengan cuidado entonces con esas personas de hablar dulce, amable, agradable, de personalidad pegajosa. Tengan cuidado. ¿Amén? Tengan cuidado, el texto dice. Ya nos ha dado una radiografía de estas personas. Cuidado con evaluar a un pastor, a un predicador, a alguien que enseña la palabra solo porque es simpático. No, es que es bien simpático eso. Es bien simpática la persona. Cuidado con evaluar solo por eso. O por lo bonito que habla. Es que qué bonito habla. Tenga cuidado. O porque es que me cae bien. No sé, pero es que a mí me cae bien. O porque a usted le parece buena persona. No lo evalúe por esas cosas. Evalúelo por sus frutos. Evalúelo por su fidelidad a Cristo y a la palabra de Dios. No por la personalidad agradable. No seamos ingenuos. Amén. Ya no evalúen las personas por lo bonito que hablan, por lo afectuoso, por los abrazos. Es que siempre me da un abrazo. ¿Es por eso que hay que evaluar? No, es por el contenido doctrinal. Es por la vida que viven, si va de acuerdo a la Escritura. Es por lo que se oye de esa persona. Yo tengo que tener cuidado si ya escucho cosas que se dicen. Yo tengo que poner atención a eso. Entonces no seamos ingenuos espirituales. Maduremos en el conocimiento de la palabra del Señor, para que las palabras suaves y engañosas no nos manipulen, para que el carisma y la personalidad de esas personas no manipulen nuestras emociones y nos arrastren con ellos al error doctrinal. Pero la tercera instrucción que nos da Cristo, ya vimos la segunda. ¿Cuál es la segunda? Apartémonos de los que promueven el error doctrinal. Versículo 17, parte del 17 y 18. Ahora veamos la tercera instrucción que Cristo nos da. ¿Cuál es la tercera? Mantengámonos protegidos del engaño, del error doctrinal. Versículo 19 al 20, Pablo da una razón positiva para que los creyentes, a los que les escribió esto, en esta carta, creyentes en Roma, obedezcan las instrucciones del versículo 17 al 18, pero también es una razón para nosotros hoy. Versículo 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Qué esperaba Pablo de estos creyentes entonces?
de los versículos 17 al 18. Que obedeciera. Él le dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. La obediencia a Cristo y a su palabra no solo los protegía a estos cristianos, sino que también era un ejemplo digno de imitar. En otras iglesias a donde llegaba la buena reputación de la vida piadosa de estos cristianos romanos. ¿Será así nuestra vida, hermanos? Se nos da una instrucción y la obedecemos. ¿O no? ¿Es notoria su obediencia, hermanos? ¿Hermanas? ¿Es notoria su obediencia? ¿O es rebelde y anda ahí siempre poniendo peros y hallándole pelos a la sopa donde no hay y llevando con actitudes realmente extrañas, raras? ¿O es caracterizado por su obediencia? ¿Es sumiso? ¿Es sumisa a las instrucciones? ¿Es sumisa a la guianza pastoral de usted? Siempre anda ahí queriendo llevar siempre el lado opuesto de la cosa. Pero que no, por su bien espiritual. Y Pablo entonces le dice aquí en el versículo 19, así que me gozo por vosotros. Sin embargo, aunque el apóstol Pablo está, ¿cómo está Pablo? ¿Cómo está cristiano? Está contento por la obediencia a Cristo de ellos. Y le da una instrucción valiosa para la vida entonces. Pero quiero que sepáis, ahí versículo 19, pero quiero que sepáis, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Aunque eran obedientes, Pablo no dejó de darles una instrucción valiosa para la vida cristiana. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es una instrucción similar la que Pablo está dando a la que Cristo dio a sus discípulos, a los apóstoles acá. Ahora, en Romanos 16, 19, ser sabio para el bien, Romanos 16, 19, ser sabio para el bien se refiere a tener discernimiento, se refiere a tener comprensión, habilidad práctica. En otras palabras, conozcan bien la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo les estaba transmitiendo y nos transmite a nosotros también. Conozcan bien la palabra de Dios. Desarrollen discernimiento espiritual y sepan detectar el engaño doctrinal. Eso es lo que les está diciendo cuando dice ser sabios para el bien. Y también estos creyentes, y nosotros también, debemos ser ingenuos. ¿Para qué? Ingenuos para el mal. La palabra ingenuos acá significa puros, sin mezcla, como el vino cuando no ha sido diluido con agua. Pablo no está promoviendo la ignorancia acá, intelectual, sino la pureza moral. La idea es ser ingenuos para el mal. La idea es no se familiaricen con el pecado. ¿Qué no hay que hacer? No se familiaricen con el pecado, no experimenten las prácticas pecaminosas para conocerlas mejor. Mantengan una conciencia limpia delante de Dios. ¿Por qué? Porque hacer esto es igual a lo que hace un experto en detectar billetes falsos. El que detecta, el experto en billetes falsos, no invierte tiempo estudiando miles y miles de falsificaciones mal hechas. Pasa meses tocando, oliendo, mirando el billete verdadero. Y cuando un billete falso llega a sus manos, y al verlo y tocarlo de inmediato, amén, lo detecta. Porque conoce perfectamente el billete verdadero. Nosotros de la misma manera debemos ser sabios para el bien
expertos en la palabra de Dios, conocedores de las Santas Escrituras, para que nadie nos engañe con palabras bonitas y personalidades atractivas. Debemos también ser ingenuos para el mal, o sea, que no necesitamos experimentar el pecado, no necesitamos profundizar en prácticas mundanas para saber que son malas y que son destructivas, no necesitamos eso. Pero lamentablemente, hermanos, lamentablemente, hay cristianos, incluye mujeres aquí, hay cristianos y cristianas que saben mucho más de series de televisión. Se miran todas las novelas si pueden. Lamentablemente, porque eso no es edificante. Lamentablemente, hay quienes saben más de series mundanas, saben mucho más de cosas del internet, saben mucho más de cosas de modas, y los varones saben mucho más de equipos de fútbol, saben mucho más de mundiales, de política y de muchas otras cosas seculares, pero no de la Biblia, lamentablemente. Y es por eso que fácilmente mujeres como varones creyentes caen en el pecado, caen en herejías destructivas. ¿Por qué? ¿Saben? Pregúntenle de otra cosa, pero pregúntenle de la Biblia. Díganle que les busque Sofonías en la Biblia. Díganle que les busque el libro de Judas. Dice que hay libro de Judas. Díganle que le recite Juan 3:16. Pero pregúntale del mundial. Pregúntale del equipo. Pregúntale de cantantes, artistas, futbolistas. Se saben todo detalle de eso. Lamentablemente, pregúntale de la Biblia. Díganle que le reciten los libros del Antiguo Testamento. Dígales que le reciten los 10 mandamientos. Dígale a estos creyentes que le digan el nombre de los 12 apóstoles, el nombre de los 12 patriarcas del pueblo de Israel. ¿Qué cree usted? Son analfabetas. Y eso es lamentable. Hermanos y hermanas, cambiemos esas malas estadísticas entonces. Aprendamos mucho más de la palabra de Dios. No seamos analfabetas bíblicos. Y si aprendemos más de la palabra del Señor, estaremos protegidos para no caer en las mentiras y los pecados y los errores doctrinales que muchos proclaman por internet, por la radio, en libros, vecinos, familiares. No vamos a caer en el error. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo. ¿Quién? La palabra de Cristo. Otra vez, ¿quién? Gálatas 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo. ¿Qué dice? More, habite, ¿cómo? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debe abundar en usted? ¿Cuántos equipos van a jugar ahorita en el mundial? ¿Quiénes son los jugadores de Brasil, de Argentina? ¿Esos hermanos? ¿Y las hermanas? Lamentablemente, los cristianos tienen su Biblia de adorno en las casas, muchos. Denles un versículo a memorizar, no, les cuesta. Les cuesta. Pero otras cosas se las memorizan corriendo.
Pablo, hermanos, en esta carta cierra esta sección con dos declaraciones poderosas. El versículo 20. Y la primera es una promesa. Él dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Aquí note el contraste. El Dios de paz es quien hace la guerra y aplasta al enemigo de la verdad, al enemigo de la iglesia, al diablo. Y ese día pronto llegará, dice el versículo 20. Este versículo es una promesa que asegura al creyente la victoria final sobre Satanás y sobre sus siervos. Las divisiones, los ataques doctrinales de los falsos maestros que son siervos de Satanás son los últimos manotazos de ahogado de un enemigo que ya fue derrotado en la cruz del Calvario y que pronto será aplastado por completo. El texto dice que será en breve, o sea, pronto, deprisa, seguramente en el regreso de Cristo. Y la segunda parte del versículo 20 es una declaración poderosa también. Es la bendición diaria para caminar en victoria. El versículo termina diciendo, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El creyente de todos los tiempos no es en su fuerza que podrá ser fiel a Dios y a sus mandamientos, sino por medio de la gracia que Cristo le da. Él podrá mantenerse firme mientras llega ese día cuando Satanás será juzgado y condenado eternamente. Hermanos, la gracia de Dios también nos ayuda a nosotros en esta tarea de cuidar la sana doctrina todo el tiempo y de alejarnos de los que causan divisiones. No estamos solos. No estamos solos. Así que hoy le desafío a dejar su vida de ingenuidad. Comprométase esta semana que viene a comenzar a profundizar en la lectura de la Biblia. Si ha tenido contacto con personas con intenciones y enseñanzas dudosas o escuchando enseñanzas de falsos predicadores, apártese de esa persona. Sea obediente al Señor por su bien espiritual. Amén. Vamos a orar esta mañana. ¿Qué hemos aprendido hoy? Cómo cuidar la iglesia del engaño doctrinal. En Romanos capítulo 16, versículos 17 al 20, vimos acá y examinamos las tres instrucciones que nos da Cristo para que nos mantengamos vigilantes ante los que atentan con la sana doctrina. ¿Cuáles son esas tres instrucciones? Identifiquemos a los causantes del error doctrinal. Segunda instrucción, apartémonos de los que promueven el error doctrinal. Tercera instrucción que Cristo nos da, mantengámonos protegidos del peligro, del engaño, del error doctrinal. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Ponemos de pie esta